Bienvenidos a Curso Libre Virtual de Química. Esta vez vamos a ver la sesión número 6 de un tema muy importante que tiene que ver con el estudio de los ácidos y de las bases. Para ello tenemos aquí un pequeño objetivo que garantizar, que es aplicar las teorías ácidos y bases en la identificación de las sustancias, de acuerdo a las propiedades características o distintivas de cada una de estas. Pasemos a continuación a la explicación teórica. El término ácidos y bases hace alusión a sustancias, ¿no? Sustancias químicas, ¿no? Por ejemplo, cuando uno habla de la naranja, estamos hablando de la presencia de un ácido que se llama el ácido cítrico, por ejemplo, ¿no? O el ácido ascórbico. O cuando hablamos, por ejemplo, de la soda cáustica, nos referimos a una sustancia que es el hidróxido de sodio. Solo que este hidróxido se encuentra mezclado con el agua, ya ve que es una mezcla, ¿no? Una solución. Vamos a estudiar los ácidos y las bases en función a un criterio que es básico en la química, el estudio de la química. La química se encarga de estudiar, ¿qué cosa estudia la química? La composición. La química también se encarga de estudiar la estructura. La química se encarga de estudiar las propiedades y también las transformaciones de la materia, ¿verdad? Entonces, ya que la química como ciencia se encarga de estudiar a las sustancias químicas en general, vamos a ver tanto de los ácidos y las bases, cada uno de estos rubros que es de interés. Comencemos con la composición. Cuando hablamos de composición nos referimos a analizar si las sustancias son de origen inorgánico o son de origen orgánico, o ambos, ¿no? ¿A qué función inorgánica u orgánica representan, ¿no? Por ejemplo, si son ácidos, los ácidos, ¿a qué función inorgánica presentan? Claro, tú vas a decirme, los ácidos, profesor, ¿no? Ok. Pero en el mundo de la química orgánica se llaman ácidos carboxílicos, por ejemplo, ¿ya? Los hidróxidos son de carácter inorgánico, pero hay sales que son orgánicas como inorgánicas, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando uno habla de la composición se refiere a analizar la familia a la cual pertenece dicha sustancia. Y cuando hablamos de estructura, que tiene que ver con el arreglo atómico espacial tridimensional, en el cual también se ve el tipo de enlace, ¿no? El tipo de enlace que presenta estas unidades estructurales, ¿no? Por dentro. Y cuando hablamos de propiedades, estamos hablando de propiedades de tipo física o de tipo química. Claro, el tema central me parece que en esta parte tiene que ver con las transformaciones, ¿no? Porque en realidad el químico lo que hace es eso, ¿no? Transforma la materia. Y esa transformación lo hace en beneficio de la sociedad, ¿no? Un fin social, ¿no? El hecho mismo de contrarrestar el ataque de un ácido mediante una reacción llamada neutralización tiene que ver con una transformación. O la forma de cómo nosotros nos valemos para identificar y reconocer sustancias químicas también tiene que ver con la transformación, ¿no? Y eso lo veremos cuando expliquemos indicadores, ¿no? Básicamente los indicadores colorimétricos. Perfecto, entonces esta secuencia vamos a desglosarla tanto para el rubro de los ácidos y tanto para el rubro de las bases. Hablemos de los ácidos. En el caso de los ácidos, habría que preguntarnos de qué están hechos, la composición orgánica e inorgánica. Bueno, esta imagen habla por sí sola. Estamos observando varios cítricos, ¿no? Aquí estamos observando el caso del limoncito, la naranja, por ejemplo, ¿no? Y la mandarina, ¿no? Que vienen a ser frutas que contienen en su interior vitamina C y contienen ácidos que el hombre lo puede digerir, ¿no? Nos podemos nutrir de la misma, ¿no? Y acá tenemos una botellita que contiene al vinagre, ¿no? El vinagre contiene un ácido que se llama el ácido acético, ¿no? Bien, luego vamos a hablar de propiedades, ¿no? Pero en todo caso, los ácidos pueden ser de origen inorgánico, como el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, el fluorhídrico, el carbónico, entre otros. Pero hay ácidos que son de origen orgánico. Los de origen orgánico tienen al carbono como elemento central.
Tú reconoces que es un ácido porque existe el grupo carboxilo, el carbono unido al oxígeno y al hidrógeno. Si te das cuenta, aquí también tenemos 1 más 1, 2 carboxilos, ¿no? Entonces son ácidos de origen orgánico. Perfecto. Ahora vámonos con la estructura, que tiene que ver, repito, con el tipo de enlace. Ya que te he tocado el tema del vinagre, que es el ácido acético, esto que tú ves acá es la estructura del ácido acético. Esto que tú ves acá es la fórmula del ácido acético, ¿no? El carbono unido con 3 hidrógenos. Y acá lo puedes observar, carbono, hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. Luego dice carbono, oxígeno, oxígeno, hidrógeno. Mira, este oscurito es el carbono, este rojo es el oxígeno y él es el hidrógeno. Esta es la estructura de una molécula de ácido acético. Vamos a ver luego en teorías de Arrhenius que los ácidos liberan hidrógeno. Y para que lo liberen, el enlace que une al hidrógeno con el oxígeno se va a romper. Al romperse, el hidrógeno se libera y él es el responsable de la acidez. Algunos me dirán, profesor, pero acá también hay hidrógenos. Sí, pero están unidos al carbono. Este enlace es más difícil de romper que este enlace cuando el ácido se encuentra disuelto en agua. ¿A qué se deberá eso? Tiene que ver con el tipo de polaridad. El agua, como es un solvente polar, disuelve, rompe el enlace OH, cosa que no puede con el enlace carbono-hidrógeno. Finalmente, el tipo de enlace es lo que hace referencia a la estructura y como ustedes pueden revisar es de tipo covalente, ¿no? Eso es covalente debido a que la mayoría de los elementos que participan, como usted puede comprobar, son elementos no metálicos. Por lo tanto, el enlace es covalente, ¿no? Los ácidos son esencialmente covalentes, se dice. Y, importante, esto es importantísimo, la unidad estructural básica de todo ácido, ya sea inorgánico u orgánico, viene a ser la molécula. Entonces, todo ácido está formado de moléculas. Se vio composición, estructura. Lo que nos falta ver es las propiedades y las transformaciones. Para eso hemos preparado unos minutos, ¿no?, de una parte experimental que nos va a ayudar en cierta parte para reforzar la parte teórica que hemos preparado. Así que pasemos a la parte experimental. Bien, en esta parte vamos a ver algunos experimentos pequeños relacionados a los ácidos y las bases. Es importante que conozcamos a las sustancias por sus propiedades, ¿no? Justamente lo que hemos visto hace poco tiene que ver con las propiedades de los ácidos y las bases, ¿no?, que vamos a reforzar también dentro de la exposición que hemos preparado. Aquí estamos observando diversos materiales. En los laboratorios lo vas a encontrar, ¿no? Acá tenemos una rejilla donde se colocan los tubos de ensayo. Acá tenemos una pinza de metal. Tenemos aquí un recipiente que contiene granallas de zinc. Es un metal, ¿no? Acá se puede observar, ¿no? El zinc no está 100% puro, pero en todo caso sirve para un pequeño experimento que lo vamos a utilizar dentro de poco con los ácidos. Aquí tenemos una sustancia que se denomina indicador colorimétrico, es la fenolftaleína. Como pueden observar, es un líquido incoloro como el agua, ¿no? Pero cuando se hace contacto con sustancias, particularmente bases, hay un cambio de color que sufre este líquido. Ya lo van a ustedes a observar. No quiero darle muchos alcances, pero quiero que ustedes estén muy atentos, ¿ya? ¿Qué más tenemos? A ver, aquí tenemos ácido clorhídrico, ¿no?, que es uno de los componentes principales del ácido muriático, el ácido clorhídrico, cuyo símbolo es HCl. Como se dan cuenta, es un líquido también incoloro, ¿no?, ligeramente amarillento, es altamente corrosivo, muy peligroso. Aquí tenemos a una concentración del 36 al 37% en peso, o sea, es
es bien, pero bien peligroso, ¿no? Por eso ya nosotros lo hemos utilizado. Para eso aquí tenemos dos vasitos. Aquí tenemos justamente el ácido. Este ácido lo hemos vaciado acá. ¿Ya? Acá tenemos el ácido, que parece agua, pero es un ácido. ¿Ya? Una manera de comprobarlo sería mediante el sabor, ¿no? Pero no me atrevería a poner mi dedito debido a que es ácido clorhídrico, ¿no? Me quemaría el dedo. Lo que podría hacer sería echarle un poco más de agua, ¿no? Acá tengo agua destilada, ¿no? Para diluirlo, bajar la concentración y poderlo probar, ¿no? Y bueno, comprobar que es realmente un ácido por el sabor que es agrio, ¿no? ¿Qué más? Acá tenemos una sustancia que lo hemos dejado en la luna de reloj, ¿no? Ustedes pueden observar, ¿no? Parecen lentejitas. Es una sustancia también corrosiva. Tengo que estar un poco alejado de mi dedo porque en contacto puede reaccionar con el agua que está en mi piel. En mi piel hay agua. Entonces este líquido que está acá, minúsculo, ¿no? En cantidad, puede reaccionar con el hidróxido y la disolución es exotérmica. Significaría que se calentaría mi piel y me estaría quemando, ¿no? Entonces, como lo pueden ver, aquí tenemos al hidróxido de sodio, una sustancia básica, ¿no? Que también vamos a utilizarlo ahorita en un pequeño experimento. ¿Qué más? Este hidróxido lo hemos disuelto en este vaso. Ya, acá tenemos un vasito donde tenemos al hidróxido disuelto, ¿no? Más o menos blancuzco, ¿no? No es tan incoloro porque en realidad el hidróxido que aquí les estoy mostrando no es un hidróxido puro. Esto yo le compré en la ferretería. Usted puede hacer lo mismo. En la ferretería te cuesta 3.50, 4 soles, te cuesta un cuartito de kilo. En realidad este hidróxido de sodio lo utilizan para desatorar cañerías, ¿no? De repente en el lavadero, en alguna oportunidad tú has tenido que se ha atorado, ¿no? Una manera de desatorarlo es echarle un poco de hidróxido con agua caliente y lo destapa totalmente, ¿no? Lo limpia porque es un excelente quitagrasa, ¿no? O sea, rápido desengrasa esta sustancia. Y los gafiteros muy bien lo saben utilizar. Bueno, entonces esto vendría a ser una sustancia, repito, básica. Ahora, ¿cómo vamos a reconocer si es un ácido o es una base? Si bien es cierto, te comentaba que una manera era mediante el sabor, pero hay cosas que no hay que saborear, ¿no? Inclusive hay sustancias que son muy tóxicas, muy peligrosas. Para eso tenemos aquí, usted puede observar, unos papelitos, ¿no? Unos papelitos que son de dos colores, ¿ya? Este es el color azul, es el papel de tornasol, y este es de color rosa, ¿no? Que un poquito que se confunde con la base, quizás no lo puedas observar, es de color rosado, más o menos, ¿no? Rosado. ¿Ya? Son indicadores colorimétricos que también van a cambiar de color cuando se encuentra ante un ácido o ante una base. Muy bien, vamos a continuación a hacer un pequeño experimento. Primero hablando de las sustancias ácidas, ¿no? Los ácidos están constituidos por moléculas, son sustancias químicas que en su mayoría se encuentran en estado líquido. Hay algunos ácidos sólidos como el ácido cítrico, por ejemplo, que lo encontramos dentro de la sal de Andrus, ¿no? Que es una mezcla de ácido con bicarbonato. Y en su mayoría, repito, son líquidos los ácidos, ¿no? En los laboratorios lo encontramos en estado líquido. Los ácidos son bastante peligrosos ya que van a disolver metales, ¿no? Hay metales que son muy activos como el zinc que les había mostrado, como los elementos alcalinos que rápidamente reaccionan. Es cierto que hay algunos metales que son resistentes como el platino, como el oro, que fácilmente no se van a disolver, ¿no? Bien, primero vamos a comprobar que realmente esto es un ácido, ¿ya? Pero repito, no voy a probarlo. Vamos a hacer lo siguiente, a ver qué te parece. Mira, acá tenemos el papel de tornasol, ¿ya? Rosa. Si yo lo dejo dentro de este recipiente, vamos a ver si cambia o no de color. Vamos a dejarlo todo completito. Y bueno, ¿no? Aquí ha habido un cambio de color.
Ese cambio de color se debe a que esta sustancia que está acá, a ver, creo que nos hemos equivocado, sí, esta que está acá, si usted puede notar, ha cambiado a color azul, ¿no? No sé si logra ver, ha cambiado a color azul. No sé si logra ver por ahí. ¿Ya? Entonces, significa que este líquido es una base, ¿no? ¿Se acuerda que yo pensaba que era un ácido? Miren, pero felizmente ese conocimiento que tengo de que al cambiar azul es una base. ¿Ya? Entonces, el ácido es el que está acá. Eso vamos a comprobarlo después. Repito, esta es una sustancia básica, ¿ya? Porque el tornasol, que era de color rosa o rosado, ha cambiado de color, como usted puede ver, ¿ya? Ahora, tú nos preguntarás, ¿y qué pasaría, profesor, si usted deja el papelito de color azul, ¿no? A ver, este tornasol es de color azul. Vamos a dejarlo. A ver, antes de dejarlo caer, voy a introducirlo un poquito. Y si usted se da cuenta, lo he retirado y no cambia de color, mira, sigue siendo azul, ¿no? O sea, no hay ningún cambio de color, ¿ya? Entonces, efectivamente, estamos frente a una sustancia básica, porque la sustancia básica hace cambiar al papel de tornasol de color rojo a color azul. Pero si el papel ya es azul, entonces el azul lo mantiene. No veo aquí cambio de color, como usted puede comprobar. Vamos a dejarlo acá entonces un ratito. Listo. Acá tenemos una sustancia básica. Esta sustancia básica, como te dije, es esto mismo. Esto que yo lo he dejado acá, vamos a dejar acá caer un poquito más, ¿no? Y como puedes observar, simplemente lo he dejado caer para disolverlo, ¿no? Se está disolviendo. Es una sustancia de propiedades básicas. Las bases en estado sólido, como este cuerpo, son untuosos, son un poco aceitosos, ¿no? Me daría ganas de tocarlo, pero sé que me voy a quemar. Pero tú has tocado el jabón, tú has tocado el champú, ¿no? Son un poco medio resbalosos, ¿no? Se llaman untuosos, viscosos. Igual es este señor, igualitos. Las bases al tacto son un poco untuosas, ¿ya? Perfecto. Ahora viene la siguiente prueba. Si bien es cierto, el papel de tornasol, que era de color rosado, ha cambiado de color, hay otra manera de que tú lo compruebes. Y eso es utilizando al indicador llamado la fenolftaleína, que acá lo tengo, ¿no? Acá tengo la fenolftaleína, que es un líquido incoloro. Observa lo que va a pasar, mucha atención. Vamos a dejar acá un ratito la cucharita. Vamos a dejar caer una gotita, ¿ya? Observa. Todo es incoloro. El líquido que cae también es incoloro. Pero mire qué pasó. ¿Ah? ¿Qué cosa pasó? ¿Te das cuenta? Parece sangre, ¿no? Bueno, lo que está ocurriendo es que esta sustancia química es bastante sensible ante las bases. Base viene a ser justamente el hidróxido de sodio disuelto en agua. Y una manera de reconocer es justamente mediante el cambio de color. El cambio de color en laboratorio se conoce como viraje. Ha virado, ha cambiado de color. Entonces nos damos cuenta que estamos frente a una sustancia básica. Si yo lo pruebo, que no voy a hacerlo otra vez, el sabor sería amargo. ¿Ya? Es como de repente un poquito de lejía, de repente, ¿no? A uno lo llaman cáustico, ¿no? Las bases son amargas, ¿ya? Entonces, estamos frente, repito, a una sustancia que es una base, ¿no? Usted se da cuenta que ya todo ha vuelto a su normalidad, ¿no? Pero al menos esa pequeña gota, que lo voy a repetir por una vez, una gotita nada más, miren, ya está, ¿se dan cuenta? Inmediatamente cambio de color, ¿ya? Vamos a dejarlo acá un ratito, al menos tú ya sabes de que esto corresponde a una base. Vamos a dejarlo acá. Ahora vamos a pasar a los ácidos, ¿ya? Vamos a pasar a los ácidos. Aquí tenemos el ácido, ¿ya? El ácido clorhídrico, bastante incoloro, ¿no? Entonces,
Vamos a dejar el tornasol rosado. ¿Te acuerdas que cuando yo lo dejé aquí cambió de color azul? Inclusive aquí lo tenemos todavía. Ahí está en azul, no sé si se da cuenta usted. ¿Ya? Miren qué va a pasar si lo dejo acá. Vamos a ver si cambia de color. Si cambia azul, significa que sería una base. Vamos a ver. Primero vamos a tocar así un poquito. Y se da cuenta usted que no ha cambiado de color, mire. No ha habido cambio de color, ¿no? Te puede ver ahí, contraste. No ha habido cambio de color. Vamos a dejarlo todo que caiga. Listo. Y no ha cambiado de color. Si no cambia de color, significa que nos encontramos ante un ácido. Entonces, el papel de tornasol de color rosado, o rojo en todo caso, si se mantiene su color, significa que estamos ante un ácido. Pero si cambia de color rosado a azul, significa que estoy frente a una base. Es una manera de cómo nosotros en laboratorio podemos reconocer a un ácido y a una base. Perfecto. Ahora la pregunta tuya sería, ¿y qué pasaría, profesor, si le echa una gotita de fenolftaleína? Es un líquido incoloro. Si esta fenolftaleína lo dejo en una base, cambia a rojo, ¿te acuerdas? ¿No? Vamos a dejarlo acá, a ver qué cosa sucederá. Vamos a dejarlo acá. Una gotita nada más. Vamos a ver. Listo. Y si te das cuenta, prácticamente no ha habido ningún cambio de color, ¿no? Se sigue manteniendo incoloro. En otras palabras, sacamos una pequeña conclusión. La fenolftaleína es un indicador que nos va a permitir reconocer sustancias básicas. ¿Por qué? Porque en contacto con la base cambia de color. ¿Ya? No te olvides, cambia de color. ¿Ya? Eso es cuando estamos frente a una base. Y frente a un ácido, la fenolftaleína se mantiene incolora. Perfecto. Claro, por ahí tú estás pensando, ¿no, profesor? Le falta algo, le falta algo. Correcto, te diste cuenta. ¿Qué sucede si utilizo un tornasol azul? A ver, si yo utilizo un tornasol azul y lo dejaba en una solución básica, el azul se mantiene. Pero vamos a ver qué sucede si yo dejo este tornasol azul en una solución ácida. ¿Ya? Vamos a ver qué sucederá. A ver, vamos a tratar de evitar tener contactos. A ver, un pedacito nada más. Ya está. Vamos a dejarlo. Observe. Vamos a introducir un poquito acá. ¿Qué pasó? Observe, miren. ¿Te das cuenta? Hay un cambio de color, mire. Ahí estás viendo la notoriedad, ¿no? El azul prácticamente se volvió rosado. Vamos a dejar todo que caiga. Y si te das cuenta, vamos a dejarlo así. Prácticamente, ¿no? Como te das cuenta, se ha vuelto rosado. En otras palabras, estamos comprobando con el uso de dos indicadores, tanto tornasol y fenolftaleína, que esta sustancia es una sustancia ácida. Perfecto. Bien. Era una pequeña demostración que tiene que ver con reconocimiento de ácidos y de bases con el uso de indicadores. A continuación, vamos a pasar a algo que también es importante. Los ácidos son muy peligrosos. Los ácidos pueden disolver metales, ¿no? Hay metales que rápido reaccionan ante los ácidos. Por ejemplo, vamos a coger con esta pinza, ¿no? Como te das cuenta, no hay nada. Pero vamos a dejarle una pequeña granalla de zinc, ¿ya? Vamos a sacar de aquí un ratito. El zinc es un metal, como puedes ver, ¿no? Es un metal que puedo cogerlo con mi mano, no pasa nada. Vamos a dejar un pedazo chiquitito nomás, este de aquí, ¿ya? Listo. Y esto vamos a dejarlo acá adentro, en el vasito, ¿ya? Ahí está. ¿Lo ven? El metal dentro del vasito. ¿Qué sucede si yo le añado
un poco de ácido. Vamos a ver qué cosa pasará. Observe aquí. Vamos a ver si algo sucede, ¿ya? Entonces, de a poquito, poco vamos a echarle. Bien. No sé si usted se da cuenta que algo está pasando. Está observando burbujitas. A ver. Ahí. Se está observando burbujitas, ¿sí o no? Esas burbujitas son hidrógeno. El hidrógeno es un gas que está liberándose. Claro, usted dirá, pero eso se ve poquito. ¿Sabes por qué se ve poquito? Porque yo a este ácido, cuando lo he preparado, le he echado regular cantidad de agua. O sea, lo he diluido, ¿no? Si tú quieres que sea más vigorosa la reacción, ¿no? Lo que yo tendría que hacer sería usar un poquito más de ácido. ¿Ya? ¿Qué te parece si hacemos la prueba? Vamos a sacar, este es ácido concentrado. ¿Ya? Vamos a dejar caer unas cuantas gotitas nomás. A ver, ahí está cayendo. Poco a poco. Sí. Unas cuantas gotas. Si tú te das cuenta, la tonalidad del ácido es medio amarillento, ¿no? Hasta ahí nomás es suficiente. Es medio amarillento. Vamos a agitar un poquito. Y la reacción está siendo un poquito más vigorosa, si te das cuenta, ¿no? Un poquito más violenta, poco a poco. Perfecto, ¿no? Entonces, esta es una reacción entre un metal y un ácido. Entonces, los ácidos disuelven a los metales, ¿no? No a todos los metales, pero sí al zinc en particular. Si yo cojo, estoy sintiendo un poquito de calor. ¿Qué significa eso? Que la reacción es de tipo exotérmica, o sea que libera energía calórica, ¿no? Poco a poco el zinc está que se va disolviendo. Si yo quisiera acelerarlo, una forma es echarle un poco más de ácido puro. La otra sería que este pedazo de metal lo hubiera partido en pedacitos chiquititos. Si está más pequeñito, más rápido se acelera la reacción. La otra forma sería que yo venga con un mechero, lo caliente y ese calor hace que se caliente el ácido y comienza la reacción más rápido. Son formas de cómo tú quieres elevar, digamos, la rapidez de una reacción. Bien, vamos a dejarlo acá. Y para terminar con esta pequeña demostración experimental, hagamos lo siguiente. Y con esto estamos cerrando. Acá tenemos ácido, ¿te acuerdas? Y acá tenemos base. ¿Qué sucede si lo junto los dos? Ah, interesante. Si yo junto el ácido con la base, la reacción se llama reacción de neutralización. ¿Ya? En una reacción de neutralización, la cantidad de equivalentes gramos del ácido y la cantidad de equivalentes gramos de la base deben de ser iguales para que no exista ningún exceso. En este caso, ¿cómo yo me puedo dar cuenta, no? Un poquito difícil. Pero una manera indirecta sería que yo haga esto, mira. Vamos a dejar caer un poquito de fenolftaleína para que tú veas el color. Y luego, inmediatamente lo voy a decolorar. ¿Sabes de qué manera? Observa. Tenemos ahí incoloro, ¿verdad? O perdón, rojo grosella. Acá tenemos incoloro. Cuando yo agregue este ácido a esta solución básica, vamos a ver que el ácido va a comenzar a consumir hidróxidos y el color va a ir cambiando. A ver, vamos a ver qué sucede. Observa. Miren. Prácticamente algo pasó. A ver, vamos a echarle ácido concentrado un ratito para que todo se... A ver. Ahí miren el humo, ¿se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Miren, poco a poco ahorita vamos a observar que eso va a cambiar de color. Vamos a agitarlo.
sigue prevaleciendo la base, ¿no? Hemos echado bastante hidróxido. ¿Se acuerda que había echado bastante? El ácido todavía no lo vence. Para vencerlo hay que echarle más ácido. Hasta que quema. La reacción sigue siendo exotérmica. A ver. No lo vence el ácido. Hay poco todavía. Ahora sí. Ahora sí, miren. No, algo pasaba. ¿Qué está pasando? Lo que estaba pasando en realidad es que la cantidad de hidróxido es fuerte. Miren cómo está cambiando de color. ¿Se da cuenta? Todo se volvió incoloro. Mire. ¿Se da cuenta? Ahora sí, por fin. Lo que había pasado es de que había bastante hidróxido de sodio. Cuando yo utilicé esto, utilicé bastante. Por eso ha prevalecido, ¿no? Y al ácido le ha costado, ¿no? Prácticamente vencer a la base, ¿no? Ya lo he neutralizado ya. Inclusive está que quema. Está quemando esto. ¿Ya? Si yo le añado la fenolftaleína, a ver, no cambia de color. ¿Te das cuenta? ¿Por qué no cambia de color? Porque la fenolftaleína no está detectando sustancias básicas, ya que el que está prevaleciendo viene a ser el ácido, ¿no? Incluso si yo añado un poquito más de hidróxido, vamos a ya prácticamente acá. Este pedacito nomás. Este es un hidróxido. Miren. Poquito, ¿no? Le está tiñendo, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque hay fenolftaleína. La fenolftaleína está detectando a la base que está aquí, que es un sólido. Está disolviéndose. Pero miren quién sigue venciendo todo. El ácido sigue venciendo porque prácticamente no todo se pone rojo grosella. Hay tanto ácido que todo el hidróxido de sodio que se está formando, que se está disolviendo, está siendo atacado por el ácido. Si usted observa, ¿no? Usted se da cuenta que ahí prácticamente el hidróxido de sodio está reaccionando. Está siendo atacado, miren, prácticamente. Pero el que está venciendo es el ácido, miren. Al final va a desaparecer y no va a quedar ningún cristalito de hidróxido de sodio. ¿Se da cuenta? Y el ácido sigue gobernando. La solución sigue siendo ácida, miren. Por más que el hidróxido se forme o se disuelva, no puede ante el ácido. Bien, hasta acá sería en todo caso esta breve exposición. A continuación vamos a pasar a la parte teórica. Vamos a hablar de las tres teorías, ácidos y bases, y vamos a terminar la sesión con el tema de electrolitos fuertes. Bueno, una vez que hemos visto esta parte experimental, espero que lo hayas apreciado, vamos a describir las propiedades de los ácidos y luego de las bases. Comencemos con los ácidos. Los ácidos se caracterizan por su sabor. El sabor es agrio, similar al zumo de limón. De repente el limón es muy extremo, una uva, una manzana, en todo caso verde, no tiene sabor agrio. Los ácidos, como vimos en el experimento, ¿te acuerdas cuando vimos el zinc con el ácido clorhídrico? Bueno, los ácidos disuelven metales activos, ¿no? No todos son activos, pero en el caso del zinc en particular lo es. Los ácidos descomponen carbonatos y bicarbonatos. Por ejemplo, los carbonatos forman parte del mármol, ¿no? El mármol contiene carbonato. Todo lo que son los crustáceos, ¿no? En su concha presentan carbonato de calcio. La almeja, por ejemplo, ¿no? Lo contiene. El mismo cangrejo lo contiene, ¿no? Si usted hace un experimento y saca esa parte sólida, lo muele y le echa un poco de limón, se da cuenta cómo va a efervecer. O un poco de vinagre, o si tuvieras en tu casa ácido muriático, te vas a dar cuenta que va a efervecer.
Efervesce algo así como el caso de la sal de Andrich, ¿no? Que en la cual tú le echas un poquito de agua, se disuelve y una reacción química que libera CO2. En estas reacciones se libera anhídrido carbónico. ¿Qué más? Los ácidos van a conducir a corriente eléctrica. Vamos a ver luego que los ácidos se les llaman los electrolitos porque conducen muy bien la corriente eléctrica, ya que en estado disuelto tienen iones, que son cuerpos portadores de carga. Vámonos a la transformación. También vimos en la parte experimental, si tú recuerdas. Cuando un ácido y una base se enfrentan, esa reacción se llama neutralización. Los iones OH que presentan las bases van a ser neutralizados por los iones hidrógeno que tienen los ácidos. Van a formar agua y al final va a prevalecer el que esté en mayor cantidad. Los ácidos van a cambiar a rojo al papel de tornasol azul. Eso lo vimos en el experimento, ¿te acuerdas? Si el tornasol es azul, el azul cambia a rojo. Por lo tanto, en medio ácido, el tornasol se vuelve rojo. Sin embargo, ante la fenolftaleína, prácticamente la fenolftaleína se mantiene incolora. O sea que no hay cambio de color. ¿Ya? Bien, esto que tú estás leyendo tiene que ver con las propiedades generales de los ácidos. Vamos ahora a pasar a las bases. De igual manera, hablaremos de la composición de las bases, la estructura de las bases, ¿no? Las propiedades y la transformación. En el caso de la composición, vamos a ver que las bases están hechas de sustancias inorgánicas y orgánicas. En este frasquito tenemos la soda cáustica, que también lo vimos en el experimento, ¿no? La soda cáustica, que es una sustancia altamente corrosiva, ¿no? Es bastante peligrosa. Vamos a ver luego una imagen de que nos puede dañar el dedo, la piel, ¿no? Tenemos acá el hidróxido de sodio, el hidróxido de potasio, el hidróxido de calcio, que vienen a ser bases, sustancias inorgánicas de carácter básico. Bases orgánicas tenemos a la metilamina, que es una sustancia básica, y a la urea, ¿no? Que es la carbodiamida. Tenemos también aquí a sustancias de tipo básico. En la estructura, bueno, aquí estamos viendo una imagen, algo similar también te mostré yo hace unos momentos, cuando vimos el hidróxido de sodio, ¿no? La clásica soda cáustica. Solo que esto que está acá está puro, ¿no? Está purito, o sea, es el hidróxido de sodio NaOH. El enlace que une al sodio con el OH es enlace iónico, ¿ya? Sin embargo, hay algunas bases que tienen enlace covalente, ¿no? Por ejemplo, acá el enlace es covalente, pero aquí el enlace es iónico, igual acá e igual acá, ¿ya? Entonces, las bases pueden presentar enlace iónico o enlace covalente. Por lo tanto, la unidad estructural de una base es la molécula en el caso de que sea enlace covalente o es una unidad fórmula en el caso de que sea un compuesto iónico. Ahora vamos a pasar a las propiedades. Bueno, si tú recuerdas, la propiedad de los ácidos era el sabor, que era agrio, ¿no? En el caso de las bases, el sabor es amargo, ¿ya? Un tecito, cafecito, por ejemplo, contienen bases. También vimos esto, la consistencia es jabonosa, untuosa, medio aceitoso. Te comenté de que las bases desatoran, ¿no? Sirven como disolventes de grasas, son agentes de limpieza, ¿no? Ayudín, pinesol, ¿no? Detergente, champú, jabón son artículos de limpieza y contienen bases. Los jabones, por ejemplo, han sido preparados a partir de hidróxido de sodio. Los jabones duros y los jabones líquidos, ¿no? Contienen hidróxido de potasio, por ejemplo. De igual manera, los ácidos, las bases también conducen a corriente eléctrica, porque en estado disuelto, en particular acuoso, generan iones. Y dentro de la transformación, que tiene que ver con las reacciones, con la identificación, ellos también atacan a los ácidos, ¿no? Lo van a neutralizar. Para reconocerlo, no te olvides de que si el tornasol se torna azul, siendo él originalmente rojo, entonces estamos frente a una base. Si el tornasol es rojo y cambia a azul, significa que es una base. Y la fenolftaleína,
que es un líquido incoloro, se vuelve rojo grosella. Ese color rojo particular es clásico, ¿no?, de la reacción de la fenolftaleína cuando se encuentra frente a una base. Bien, hasta esta parte corresponden a las propiedades generales de los ácidos y de las bases. Vamos a pasar a continuación al estudio teórico de los ácidos y de las bases, y para eso vamos a estudiar tres teorías, y la primera comienza con la teoría de Svan-Arrhenius. Iniciemos el estudio teórico de las teorías ácidos y bases. Vamos a comenzar con la teoría de este señor Svan-Arrhenius, ¿no? Un químico que también aportó cuando los biólogos estaban preocupados por saber el origen de la vida, ¿no? Él fue uno de los que planteó la teoría de la panspermia, que indicaba de que la vida se originó cuando caían meteoritos, ¿no?, llegaban a la Tierra, ¿no? Era la teoría que él lo planteaba. Bueno, dentro de los aportes, este señor hizo un texto, un libro de título La teoría de la disociación electrolítica, ¿no? Fue uno de los primeros aportes que trajo el hombre para poder entender a los ácidos y a las bases, pero de una mirada científica, ¿no? Bueno, aquí tenemos la imagen de él, ¿no?, trabajando en su laboratorio. La teoría de Arrhenius se resume en lo siguiente. Vamos a analizar una sustancia y vamos a ver si esta sustancia es un ácido o es una base. Para ello, utilizamos como solvente al agua. Él, todo el análisis, toda su teoría lo centró en el solvente agua. Digamos que yo tengo una sustancia de fórmula AH. Para Arrhenius, esta sustancia será ácida o será básica, dependiendo qué cosa es lo que sucede cuando interactúa con el agua. Lo que el agua va a hacer, el agua va a disolverlo. Por lo tanto, las sustancias que Arrhenius consideraba tenían que ser sustancias en lo posible polar, para que con el agua se disuelva y ocurra un mecanismo de ruptura de unión o ruptura de enlace. Aquí estamos viendo cómo el ácido va a ingresar y vamos a ver qué sucede. ¿Se dan cuenta? Lo que está ocurriendo es de que esta molécula que tenía hidrógeno con el anión A se está separando, mire, se ha separado. Lo que ha ocurrido es una ruptura de enlace. El responsable de esa ruptura es el agua. El agua los ha apartado y a esta pareja inicial los ha separado. Pero lo que interesa aquí es ver lo siguiente. Debido a que se está liberando iones hidrógeno, Arrhenius a esta sustancia lo llama ácido. ¿Qué es un ácido? Es aquella sustancia que disuelta en el agua incrementa la concentración de iones hidrógeno que el agua ya tenía. En otras palabras, este cuerpo lo acidifica, lo hace ácido al agua, ¿no? El agua que es neutra lo vuelve ácido. Todo porque se incrementa la concentración de los iones hidrógeno. Vamos a ver aquí dos ejemplos. Esto y esto de acá. Son ácidos, ¿sí o no? Pero quizás tú saques una conclusión. ¿Por qué son ácidos? Porque van a liberar hidrógeno. Ok, perfecto. ¿Y por qué lo liberan? Porque en su composición lo presentan. O sea, un requisito para que sean ácidos es de que en su fórmula química esté el hidrógeno y fácilmente lo pueda liberar. El agua se encarga de disolverlo. Por ejemplo, en el caso del ácido clorhídrico se obtiene hidrógeno más cloruro. Y en el caso del ácido sulfúrico hay una pequeña diferencia. Debido a que este ácido presenta dos hidrógenos, los dos lo va a liberar. Entonces ahí está una diferencia, ¿no?, entre este ácido que libera dos hidrógenos y el otro que me libera uno. Pero ambos son ácidos. Hay nombres que se le da algunos adjetivos, ¿no? Por ejemplo, monoprótico, diprótico, ¿no? Es bueno que lo sepas. Por ejemplo, monoprótico porque libera uno.
y diprotónico porque libera 2. ¿Te das cuenta? La teoría de Arrhenius en lo que respecta a ácidos es bastante sencillo. Ahora entremos al ejemplo de las bases. A diferencia de los ácidos, las bases en su composición química deben presentar grupos OH. ¿Por qué? Porque cuando estos grupos OH se disuelvan en el agua, este OH se va a liberar, así. Interesante. Entonces, el OH se aparta del catión B. Debido a que este cuerpo en el agua está incrementando la concentración de OHs, Arrhenius a este cuerpo lo llama base. Base será entonces aquella sustancia que disuelta en el agua incrementa la concentración de los iones OH, que se llaman iones hidróxido. Vamos a ver ejemplos. Acá tenemos el hidróxido de sodio, que es un sólido, pero ya está disuelto en el agua. Y acá tenemos a otro sólido, que es el hidróxido de calcio, disuelto en el agua. De igual manera, al caso anterior, el agua va a disolverlo de esta manera y de esta manera. En el primer caso se libera un ion OH, un ion hidróxido, y en el segundo caso se libera 2 iones hidróxido. De manera similar al caso de los ácidos, los adjetivos que se le pone a estas bases son así: base monohidroxilada y base dihidroxilada. Mono porque me libera un OH y di porque me libera 2 OHs. Bien, la teoría de Arrhenius fue una teoría contundente, fue muy importante, pero había una limitación. Los químicos en aquella época, si bien es cierto, trabajaban con solvente agua, pero también estaban ya trabajando con otros solventes, con alcohol, con benceno, con glicerina, ¿no? Entonces ya hacían uso de otros solventes. Por lo tanto, era necesario de que se investigue un poco más, se vea la clasificación de los ácidos y de las bases ya no frente al agua, sino frente a otro solvente. Eso vamos a ver más adelante, que fue una limitación que tuvo la teoría de Arrhenius y que lo que motivó a los hombres buscar nuevas teorías. ¿Ya? Pero eso vamos a verlo después. Veamos, había una aplicación. Ejercicio. ¿Cuál de las siguientes sustancias no podría ser base de Arrhenius? No podría ser base de Arrhenius. Tenemos 4 claves. Y las 4 claves, como te das cuenta, están disueltas en el agua. ¿Cuál no podría ser base? Vamos a ver primeramente quiénes sí podrían. Por ejemplo, este de aquí sí podría porque tiene OH. Este de aquí también podría, ¿cierto? Porque tiene OH. En cambio, este no tiene OH. Y este otro, de repente tú puedes decir que sí tiene, si yo uno al oxígeno con el hidrógeno, ¿no? Pero en realidad la presentación de la fórmula es así. Yo no puedo estar uniendo porque deseo unir, no. Hay que respetar la fórmula. Entonces todo apunta a que las claves sería la C y la clave B, ¿no? A ver, vamos a ver la respuesta. Dice, para ser base, según Arrhenius, la sustancia en su composición debe presentar la unión OH. Es cierto, eso es lo que acabo de decir. Entonces la respuesta es la B y la C. Correcto, ¿no? Justo como habíamos dicho, la B y la C serían las respuestas porque no serían bases, según la teoría de Arrhenius. Pero acá hay una pequeña observación. Como te dije hace un rato, la teoría de Arrhenius tiene limitación. Una limitación, por ejemplo, recae aquí. Experimentalmente, el amoníaco en el agua sí tiene propiedades básicas. Lamentablemente, con la teoría de Arrhenius no podemos justificar la basicidad del amoníaco. Experimentalmente, el amoníaco en medio acuoso tiene propiedades básicas. Por lo tanto, este caso constituye ser una limitación de la teoría de Arrhenius. Bueno, no ha sido la única, han sido más, pero bueno, si bien es cierto, hay limitación, pero lo importante en Arrhenius es que fue la primera persona que hace de la química la ciencia de los ácidos y las bases.
Entonces hay que valorar bastante el aporte. Inclusive la próxima semana, la próxima sesión, van a ver ustedes lo que corresponde a pH-pOH, potencial hidrógeno, potencial hidróxido. Y ahí básicamente la teoría que se utiliza es la teoría de Arrhenius, que es la más sencilla. Bueno, vamos a pasar a una segunda teoría. La teoría planteada en el siglo XX, 1923, por un danés y por un inglés. Estamos hablando de los señores Bronsted y Lowry. Ambos químicos, trabajando en el año 1923, plantean su teoría. Una teoría revolucionaria, una teoría muy interesante que mejora, supera lógicamente a la teoría del señor Arrhenius. Bueno, una ventaja, por ejemplo, es de que ellos no se ciñen a que el solvente es el agua. Ellos dicen, el solvente puede ser cualquier solvente. Veamos de qué trata la teoría. En la imagen estamos observando a un ácido, ¿no?, y a una base. Estas dos sustancias químicas van a interactuar, van a tener que hacer contacto físico entre los dos. A ver, vamos a ver qué cosas ustedes interactúan. Al interactuar ocurre esto. Claro, en un vasito estarían las moléculas del ácido, que lo he pintado en rojo, y las moléculas de la base, que están en azul. Van a interactuar. De esas interacciones, porque son varias moléculas, varias sustancias químicas, vamos a coger a dos nada más, a una parejita, para analizarlo. A esa parejita. Vamos a suponer que este ácido con esta base se van a enfrentar, van a interactuar. A ver, ¿qué pasa? Ah, interesante. Él y él van a interactuar. Entonces, vamos a darle aquí la teoría. La teoría dice así. Va a haber una sustancia que va a poder ceder protones. O sea, va a darle su protón al otro. El otro lo acepta mientras uno lo cede. Ese mecanismo se va a llamar protólisis. A ver. A ese cuerpo yo lo llamo ácido, porque este hidrógeno, él lo va a liberar. Según la teoría de Bronsted y Lowry, ácido es aquella sustancia que cede protones. ¿Pero le cede a quién? A la base. Entonces, ¿qué será la base? La sustancia que acepta lo que el ácido le cede. Vamos a ver los productos. Acá están los productos. Si el ácido le cede el hidrógeno, entonces el hidrógeno ya no lo acompaña. Quedaría solamente el anión. Y esta base recibe el hidrógeno y se convierte en BH positivo. Como te das cuenta, esto significa que es un proceso de ida y vuelta, es un proceso reversible. Vamos a ver qué papel cumples tú y qué papel cumples tú. Lógicamente que él en la vida podría ser ácido, ¿no? Porque no lo tiene, mira, no tiene hidrógeno. Él lo que puede hacer es aceptarlo. Como tiene carga negativa, se acerca al positivo y dice, positivo, ven para mí. En otras palabras, él lo va a ceder cuando él lo va a aceptar. Y tendríamos lo siguiente. Ácido conjugado, ¿por qué? Porque él va a liberar el hidrógeno y lo va a dar a él. Cuando él lo acepta, él se convierte en AH. Y si él lo libera, se convierte en B. Entonces, a este se le llama ácido conjugado para diferenciarlo de este ácido. Entonces, si él está liberando este hidrógeno, él lo tendría que aceptar. Y si lo acepta, sería una base conjugada. ¿Está correcto? Ahora, atención. Esto que está acá es un proceso reversible. Como tú has visto temas anteriores, esto significa equilibrio. Es un equilibrio iónico molecular, se dice. Entonces, como todo equilibrio, significa que al final tu vasito quedaría así. En tu vasito estarían moléculas de ácido que todavía no han sido ionizadas, estaría la base y estarían los conjugados, mira. O sea, habría 4 especies en tu vasito. Y eso es lo que sería el equilibrio según la teoría de los señores Bronsted y Lowry. Para terminar esta parte, comentarte de que esto una vez más es un equilibrio iónico molecular y la reacción que se está llevando a cabo en ambas direcciones se llama reacción de protólisis, porque lo que se transfiere son únicamente protones.
Vamos a pasar a un ejemplo complementario. Si tú recuerdas, el amoníaco era una limitación en la teoría de Arrhenius. Para aceptar a esta teoría, tenemos que comprobar que el amoníaco es una base. Si el amoníaco es una base, ¿el agua qué tendría que ser? Un ácido. A ver. Entonces, si el amoníaco es una base, según la teoría, tendría que ceder protones. Él tendría que ceder protones, o tendría que, en este caso, tendría que aceptar protones. El ácido tendría que cederlo, la base aceptarlo. Entonces, si el agua actúa como ácido, el agua tendría que ceder este protón. A ver qué cosa ocurre. Interesante. El amoníaco está recibiendo el hidrógeno que viene del agua y se convierte en amonio. En cambio, el agua, al perderlo, se convierte en OH. Para complementar, proceso reversible, el OH va a ceder protones, se comporta como base, ¿no? En este caso, el OH estaría aceptando protones cuando el amonio estaría cediéndolo. Repito. Este amonio tiene 4 hidrógenos. Si él cede uno para que el OH lo capture, entonces el amonio de 4 se convierte en 3. Y el OH, al recibir 1, se convierte en H2O. Por esa razón, el OH es una base y el amonio actuaría como un ácido. El aporte para terminar esta base importante es la siguiente. El amoníaco es una base porque cuando interactúa con el agua incrementa la formación de grupos OH. Si tú recuerdas, cuando había OH era básico y ese OH se genera debido a que el amoníaco interactúa con el agua. Por esa razón, los señores Brontë y Lowry al amoníaco lo conceden el término base. Ellos se van a llamar base cuando el agua actúa como ácido. Vamos a ver un último ejemplo. Bueno, acá lo que estoy más o menos complementando es que se habla de pares o parejas, ¿no? Por ejemplo, el amoníaco es una base y su pareja se llama ácido. Toda base tiene su pareja que es el ácido conjugado. Y todo ácido tiene su pareja que es la base conjugada, ¿no? Usted lo puede ver acá. Es una pareja conjugada y acá tengo otra pareja conjugada. Los pares conjugados se van a diferenciar en un hidrógeno. Usted puede ver que la diferencia entre ellos dos es un hidrógeno y entre ellos dos también es un hidrógeno. Bien, vamos a ver un ejemplo de cómo te vendrían preguntas a ti. Prácticamente, si te vienen una pregunta, te dan a ti toda la ecuación, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el ácido con la base y la base con el ácido, ¿no? Más o menos te vendría así una pregunta, ¿no? Para que tú sepas reconocer. Por ejemplo, él es un ácido porque este hidrógeno él lo va a ceder. El agua, al aceptarlo, actuaría como una base. Si el agua lo acepta, ¿el agua en qué se convierte? En H3O. ¿No? El agua tenía 2, pero como acepta 1, ahora tiene 3. Este se llama hidróneo. De igual manera, el ácido cianhídrico actúa como ácido porque libera el hidrógeno y se convierte en cianuro. Así es. Y el proceso reversible también ocurre, ¿no? Él estaría liberando su hidrógeno para que actúe como ácido y él aceptándolo para que se comporte como una base. Si aquí vimos pares conjugados, aquí también hay par conjugado, ¿no? Por ejemplo, este ácido, su par conjugado sería la base. Y esta base llamado agua, su par conjugado sería el ácido, ¿no? Hablemos de par conjugado. Pero acá hay algo más curioso que quiero mostrarte. Concéntrate en el agua. En la primera ecuación el agua actúa como ¿qué? Como un ácido, ¿verdad? Pero en la segunda ecuación el agua actúa como base. Tú dirías, profesor, el agua no está definido, es ácido o base, dígame qué es. Bueno, yo voy a decir depende. ¿Y de qué depende? Depende con quién interactúa. Ya. Claro, el agua actúa como ácido porque está frente a una base. Igual manera aquí el agua actúa como una base porque está frente a un ácido. Claro, tú de repente podrías decirme, profesor, pero ¿por qué este ácido no es base?
Porque él puede ser base y el agua puede ser ácido, ¿sí o no? Correcto. Correcto, muy bien. Lógicamente que para poder predecir si es ácido o base tenemos que conocer un poquito más de teoría. Eso corresponde a la próxima semana. Vamos a ver lo que se llama constante de acidez y constante de basicidad. O sea, el hecho de que yo diga que él es un ácido frente a él es porque él tiene mayor constante de acidez que el de acá. ¿Ya? Bien, eso corresponde, repito, a otra clase. Pero en todo caso, las preguntas que te vendrían son para que tú sepas identificar quién es ácido y quién es base. Bien, para cerrar esta pequeña diapositiva te comentaré de que el agua tiene un nombre. Se le llama anfótero. ¿Qué es un anfótero? Es una sustancia que se comporta como ácido o como base. En este caso sería el agua. ¿Ya? Para que sea anfótero, también llamado sustancia anfiprótica, tiene que tener la capacidad de poder ceder o de poder aceptar protones. De eso también te van a venir preguntas para que tú puedas identificarlas. Y acá tengo una pregunta, una aplicación. ¿Cuál es la base conjugada del anión bisulfuro? Base conjugada del anión bisulfuro. Si yo quiero la base conjugada, entonces él sería un ácido o sería una base. Ponte a pensar un poquito más. Yo quiero la base conjugada de él. Claro, él tendría que ser un reactante, ¿sí o no? Y este reactante tendría que ser ácido. Porque recuerda que su conjugado, ¿cómo se le llama? Base. Entonces, llegamos a la conclusión. Si se solicita la base conjugada, significa que el bisulfuro tiene comportamiento ácido. Entonces, ¿cómo se vería esto en una ecuación? Se vería así. El comportamiento ácido, y acá está justamente la incógnita, porque me preguntan a mí cuál es la base conjugada del ácido llamado bisulfuro. Ahora, ¿qué tengo que recordar? Tengo que recordar cuando una sustancia es ácido según Brønten-Lowry. ¿Sí o no? Claro. Para que sea ácido, el ácido tiene que reaccionar con la base. Perfecto. Entonces, si esta es mi base conjugada, acá tendrías que tener al ácido conjugado. Esto lo he puesto para que tú sepas como referencia realmente qué es lo que tenemos que entender. Pero lo que me interesa a mí es este de aquí. Entonces, para que él actúe como ácido, tenemos que recordar esto. Comportamiento ácido según Brønten-Lowry implica que la sustancia debe ceder un protón a la base. Significa que este hidrógeno lo va a ceder a esta base que está a tu izquierda. Si él lo cede, se queda sin hidrógeno. Entonces, ¿cuál es la clave que no tiene hidrógeno? Puede ser este de acá, este no, o este sí. A ver, ¿cuál crees tú que sería la clave? Hay que recordar lo siguiente. Si se va un hidrógeno, el hidrógeno se va, pero dejando su electrón. Entonces, como el azufre ya ganó uno, ganaría uno más. En otras palabras, la respuesta sería el sulfuro azufre a la -2, ¿no? Él libera el hidrógeno y él se convierte en sulfuro. Entonces, mirando la clave, sería la clave A. Bien, eso sería respecto a la teoría de los señores Brønten y Lowry.